Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis y en esta ocasión voy a realizar un análisis netamente básico de lo que es el derecho civil, de ciertos artículos. Para ello me voy a basar en lo que es el Código Civil comentado de Carlos Morales Guillén. También el material de apoyo me voy a basar en lo que es una web conocida como paradaabogados.com, en el cual realizan ciertos comentarios. Para ello también me voy a basar en lo que es la inteligencia artificial de Copilot de Microsoft, que lo he visto mucho mejor que el Chat GPT o el Gemini, que creo que es así como lo denomina Google, la inteligencia artificial. Lo he visto más conveniente, no mejor, sino más conveniente debido a que se integra con las páginas web, ¿sí? Y lo puede sacar ciertos resúmenes o preguntas de una dicha página, que en este caso ya le he mencionado. Ahora, iniciando. Vamos a iniciar con la primera, que va a ser personalidad. En este caso vamos a verificar el artículo 1 y vamos a dar la lectura correspondiente. Y nos dice, artículo 1. Comienzo de la personalidad. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Al que está por nacer se lo considera nacido para todo el que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida. El nacimiento con vida se presume, salva prueba contraria, siendo indiferente que se produzca natural o por procedimientos quirúrgicos. Ahora, Guillén comenta lo siguiente. Algunas cosas que vamos a extraer, no le vamos a dar lectura a todo, es esta de acá. Aquí está, 1. El nacimiento determina el origen de la personalidad. Eso es importante. Una vez, como comenta. 2. El concebido que no nace vivo no es persona, indica. Bien. Entonces tenemos nuevamente, el nacimiento determina el origen de la personalidad. El concebido que no nace vivo no es persona. Y dice también que el nacimiento en sí, el hecho de nacer, no basta, en rigor, para el ingreso del sujeto, o sea, la vida jurídica, es necesario estar inscrito con sus datos en registro civil. Creo que eso es algo que puedo destacar de Carlos Morales Guillén y obviamente es para más. Ahora, de esa breve lectura vamos a extraer algunas cosas. Conocer, uno, ¿dónde estamos? El nacimiento da origen a la personalidad positiva. Dos, ¿qué más? Para ser persona, para ser considerado persona, el concebido debe nacer vivo. ¿Sí? Para ser considerado persona, el concebido debe nacer vivo. Muy bien. Siguiente. Dice también, nacer con vida no basta si nacer con vida
con vida no basta. Debe estar inscrito en registro civil. Sí, vamos a colocar. Muy bien. Hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué nos dice lo que es este de aquí? ¿Qué nos dice lo que es parada, abogados y lo que es el doctor o abogado José Ramón de Verda y Beamonte? Esta parte lo vamos a iniciar nuevamente. Acá nos da un breve comentario, por así decirlo, que nos habla de la noción de la personalidad, el comienzo de la personalidad, protección del concebido no nacido, alcance de esa protección. También nos habla de los efectos en el ámbito sucesorio, que es importante, efectos en el ámbito de la responsabilidad civil, de la fuerza expansiva de la regla general de la protección del concebido. Muy bien. Lo que voy a pedir ahora es justamente a lo que les había dicho en un inicio de la inteligencia artificial, que es el copilot, como se lo muestra ahí. Y lo que voy a pedir al copilot, a la inteligencia artificial, es que me cree un resumen de esto. ¿Sí? Hago clic ahí, resumir los puntos principales de esta página. Y lo vamos a colocar más breve. Más breve. Ya. Ahora sí, los puntos que resalta justamente la inteligencia artificial son los siguientes. Dice, habla del inicio de la personalidad. Obviamente, el nacimiento da la vida y por ende el inicio de la personalidad. Dice que se considera al concebido como nacido para que le pueda favorecer. 3. La prueba de nacimiento, que es el registro. Ahora bien, aquí voy a hacer como un ejemplo, por así decirlo. ¿En qué beneficia? Ya. El derecho a heredar. Una persona, una mujer que queda embarazada de su pareja y su pareja, el varón en este caso, fallece. El varón tenía cierto patrimonio, no en el transcurso de su vida almacenada. Ahora bien, el concebido que aún no ha nacido tiene derecho obviamente a obtener el patrimonio del padre. Es en este sentido que más adelante también lo vamos a ver más a profundidad, que el aún no ha nacido, que solo concebido, tiene derecho a ese patrimonio. O sea, por esa razón, para que no pierda esos derechos, es que el concebido se lo considera como nacido. ¿Por qué? Porque va a favorecerle esos bienes. Eso es lo que dice de derecho a heredar, lo que es copilot, que ha hecho un breve resumen de lo que es el comentado de este autor. Y dice, el concebido puede heredar si nace con vida. Obviamente, el concebido no va a poder heredar, si bien ya tiene los derechos como nacido, todo lo que tú quieras. No puede heredar hasta que éste nazca con vida. ¿Ya? ¿Qué pasa si antes de los 9 meses el bebé dentro de la madre fallece? Bueno, no va a poder heredar. Ya, o eso es lo que me hace entender. Muy bien. ¿Qué más dice? Resarcimiento, dice como punto 5 copilot. ¿Qué nos dice? El concebido tiene derecho a resarcimiento por daños sufridos durante la gestación. Muy bien, vamos a pedir que amplíe el punto 5 y nos brinde 3 ejemplos cortos. Muy bien. Ya, aquí dice. El punto 5. Se refiere al resarcimiento por daños y perjuicios causados durante el periodo de gestación.
En resumen, se reconoce la posibilidad de compensar al concebido por daños sufridos antes de nacer, incluso por comportamientos negligentes por los padres o terceros. Aquí tienes 3 ejemplos cortos. Accidente de tráfico: si una mujer embarazada sufre un accidente de tráfico debido a la negligencia de otro conductor y el feto resulta dañado, en consecuencia del accidente se puede buscar compensación para el niño una vez nacido. Nada interesante. Mala praxis médica: obviamente, cualquier intervención médica que lo haya hecho de mala manera tiene que tener su compensación. Consumo de sustancias: si una madre consume alcohol o drogas durante el embarazo o esto causa daños en el feto, el niño puede tener derecho al resarcimiento por daños sufridos debido a la negligencia de la madre. Interesante. Ahora bien, hay otro ejemplo que me gustaría incluir aquí, y es justamente a los beneficios, por así decirlo. Yo más bien utilizaría la palabra correcta: cuidados que se debe tener hacia la madre en el tiempo de gestación. Esta sería como ser, por ejemplo, en el ámbito laboral. Como bien saben, no solo es protección hacia la madre, sino también protección hacia el concebido, en el sentido en que en el ámbito laboral una madre no puede ser expulsada de su trabajo, ¿no? Aun cuando la expulsen, esto podría pedir resarcimiento de daño, como lo veíamos aquí, un poco más arriba, el punto 1. Accidente de tráfico, no. Pero sí lo que nos dice consecuencia, compensación, ¿no? Compensación. Y justamente aquí decía resarcimiento de daños y perjuicios causados durante el periodo de gestación. Si debido a esa causa la madre en su empleo es despedido, ella tiene derecho a ser resarcido por los daños. Y hay jurisprudencia al respecto, que más posteriormente lo veremos. Bien, ahora el segundo punto a analizar que creo que es importante es, ya, aquí hemos tenido un par de ejemplos, ¿no? Protección, ejemplos, vamos a poner entre paréntesis, nombre, Luis, porque son ejemplos o extracciones a mi entender, ¿no? Que sería herencia, resarcimiento, vamos a cambiar esto, compensación por daños, ¿ya? Tanto para el niño, compensación para el niño sería lo más correcto decir. Compensación para el niño, compensación para el niño y protección para la madre en el ámbito laboral. Muy bien. Ahora lo que quiero, hemos visto, ese es el inicio de la personalidad. Ahora vamos a ver qué es, cuándo termina la personalidad. Y vamos a leer el artículo 2. Fin de la personalidad y conmovencia. La muerte pone fin a la personalidad. Si el nacimiento ha dado inicio a la personalidad, por ende, la muerte pone fin a la personalidad. Ya. 2. Cuando en un siniestro o accidente mueren varias personas y no puede comprobarse la premoriencia, para determinar un efecto jurídico se considera que todos murieron al mismo tiempo. ¿Qué nos dice Guillén al respecto? Y la evolución del derecho, nos saltaremos la presunta
abandona el código, ¿no? Presunción, la disposición, similitudes, sin embargo, perfectos. Ya, aquí hay algo interesante. Guillén nos habla sobre herederos forzosos, también nos habla sobre la sucesión. La sucesión es una parte importante en lo que es el fin de la personalidad, como el ejemplo anterior. Muere el padre, quedan sucesores, ¿no? Entonces, es en el tema de las familias, hermanos cuando mueren, es importante determinar quién muere primero, ¿no? Para ver la magnitud de la herencia que van a recibir. Eso posteriormente también lo vamos a ver a fondo. ¿Qué más nos dice Guillén? Es cuando instituyen herederos sobre una parte libre de disposición. Lo soltamos esta parte. También casos de mal. Por supuesto. Ya. Y ya, mira ese aquí. Aquí nos da un ejemplo Guillén y dice, en el caso de dos cónyuges sin hijos, pero ambos con ascendientes, en el que cada uno de ellos deja al otro la parte de que puede disponer libremente, con las leyes antiguas que se suponían muerte en primer lugar a la mujer, el marido adquiere la parte de libre disponibilidad de su esposa, le deja en testamento, lo cual pasaría a los padres del marido, pero con arreglo del artículo 2 y al 1216, adecuado al testamento, el marido nada adquiere de la parte libre de disponibilidad de su consorte. Interesante. Y los ascendientes de la mujer heredarán esos bienes, aunque la voluntad de los cónyuges haya sido expresamente otra. Y ya. Vamos a dejar un poquito a lo que es Guillén y vamos a pasar a lo que nos dice la web. Primero vamos a ir y vamos a hablar del fin de la personalidad. Muy bien. También aquí está. Nos habla de un siniestro, nos habla de un accidente, nos habla de la muerte, nos habla de la premoriencia y nos habla de la conmoriencia. Fin de la personalidad, la regla de la conmoriencia. ¿Ya? Ahora aquí nos dice sobre crear un resumen. Veamos que... Ahí está. Un pequeño resumen. Fin de la personalidad dice la muerte, ¿sí? No hay donde perderse. Extingue derechos y obligaciones. Muy bien. Pero no derechos patrimoniales. Eso es importante, ¿no? Aquí lo tenemos. Derechos y obligaciones personales. Pero no los derechos patrimoniales que conforman parte de la herencia. Eso es importante. Entre las cosas, por ejemplo, cuando una persona muere, esta hereda bienes y derechos y obligaciones también. Si este era un deudor, también puede heredar esas deudas a su progenie. Luego, posteriormente vamos a hablar un poco más a fondo de este tema, pero ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué es conmoriencia? Ya, la conmoriencia. En casos donde varias personas mueren en un accidente y no se puede determinar quién murió primero, se considera que murieron al mismo tiempo. Esto evita la transmisión de derechos y hereditarios entre ellos. Muy bien. ¿Qué es conmoriencia y qué es premoriencia? Creo que eso tiene que estar claro antes de continuar con esta parte. La conmoriencia es cuando varias personas mueren en un accidente y no se puede determinar
quién murió primero. Un ejemplo, en un transporte mueren, ya, ponte que 4 personas. Las 4 eran hermanas. Ya, muere. El médico, obviamente, el médico forense no va a poder determinar quién en algún punto murió quién primero. Eso es muy importante, porque recuerden que el patrimonio es hereditario y de entre los 4 algunos pueden tener sus hijos. ¿No ve? Cuando uno muere hay cierta disponibilidad de una porción que es de libre voluntad, o lo que ya hemos visto un poquito. Y esto determina cuánto porcentaje más podrían adquirir los herederos futuros. De ese ejemplo, claro está. Entonces la conmoriencia es importante para determinar. ¿Pero qué es conmoriencia? Es cuando no se determina quién murió primero. Entonces se lo considera que todos murieron al mismo tiempo. Como le he dicho y vuelvo a repetir, esto es importante para efectos hereditarios, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué es premoriencia? Bueno, es lo contrario y determina quién murió primero, ¿no? Premoriencia se sabe quién murió primero, ¿ya? Nada más. Después, ¿qué tenemos? Custodia de cadáver. Ok, ¿qué dice de custodia de cadáver? No hay una normativa específica en el Código Civil sobre quién tiene la custodia del cadáver. No veo tan importante, pero si Copilot lo ha extraído. Ya. Dignidad de cadáver. La legislación establece la importancia de preservar la dignidad del cadáver, evitando mutilaciones iniciales del procedimiento médico. Tampoco quiero tocar mucho este tema porque en la legislación boliviana sí hay algo como dignidad de cadáver, como es el... Bueno, vamos a dejarlo para después, pero es importante. Registro de defunción, obvio, sin duda es importante para el entierro, no solo para el entierro, es necesario para la inscripción. Uy, ya. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Fin de la personalidad. Si el nacimiento determina la personalidad, entonces la muerte termina con su extinción. Aquí está importante, la muerte se pierde, pues la actitud para ser titular y derechos y obligaciones desaparecen. Ya, no extinguen los derechos. Aquí está, mira. Cuando una persona muere, no se extinguen los derechos y obligaciones de carácter patrimonial, ya, en temas de herencia, como por ejemplo, si era deudor, esas deudas pasan al hijo. Pero ojo, eso también hay una parte importante que se llama como herencia o adquirir una herencia por beneficio de inventario, que más después lo vamos a ver un poco, ¿sí? Pero en resumen, es decirle al juez, señor juez, yo quiero adquirir esa herencia a través de un beneficio de inventario. O sea, que todos los deudores de mi padre, del difunto del difunto, del decufus, como se le denomina, se presenten y los bienes del decufus sean rematados, vendidos, lo que sea, pero que se repartan a todos los deudores. Y si sobra algo, bueno, que lo obtenga el heredero, ¿no? En ese sentido va. Si no es que las obligaciones y todo lo demás caigan ya de por sí al heredero, ¿no? No es así. El heredero tiene la opción. Ahora, si el heredero dice, sí, me declaro heredero, punto, quiero todo, ya. Y después pasan los deudores o los cobradores o los acreedores, en este caso más bien dicho, del decufus, pueden incluso poner en riesgo lo que es el patrimonio del heredero. Es un poco medio confuso lo estoy haciendo, pero en resumen es eso, ¿sí? No lo vamos a extender más esto porque hay una parte de lo que posteriormente vamos a hablar en derecho civil, lo que es herencia. Saltamos esta parte. No existen ya, sin embargo parece que no tampoco. La regla de la conmoriencia. Ya había explicado esta parte, así que
Aquí dice de un siniestro, puede comprobársela. No puede, ¿no? No puede comprobarse. Como consecuencia no explicada por el precepto, salvo prueba contraria, no tendrá lugar de transmisión de derechos. Ya. Más o menos he dado una idea de lo que es esta parte. El precepto se supone ya. Ahora, hay algo que quería dejarlo claro y vamos a apoyarnos en lo que es Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft. Dife, diferen, clara entre comoriencia y premoriencia. La comoriencia dice, para Copilot, es varias personas mueren y no se puede determinar quién murió primero. Se presume que murieron al mismo tiempo. Eso queda claro ya, me parece muy repetitivo ya. Pero dice premoriencia. Una persona muere antes que otra, lo que se puede determinar y es relevante para efectos hereditarios. Cabe recalcar esto, una persona muere antes que otra, lo que determina si es lo que se puede determinar y es relevante esa parte, relevante para efectos hereditarios. Más adelante vamos a hablar sobre la herencia, como les he dicho. Cuando una persona muere, tiene derecho a la libre disposición de una parte y también lo que es la esposa también tiene cierto derecho a los bienes patrimoniales que han conseguido conjuntamente. Tiene un cierto porcentaje, no vamos a ingresar mucho en ello, pero es importante en estos temas de la herencia. ¿Qué pasa también si tuvieron hijos o el padre no tuvo un hijo antes de estar casado, fuera del matrimonio, o la madre en este caso? ¿Qué porcentaje le correspondería? Todas esas cosas lo vamos a ir aclarando más adelante. Entonces, ahora lo que vamos a pasar es a llenar esta parte. No vamos a hacerlo muy largo, vamos a basarlos bien. Lo que es el artículo 2. Dice, personalidad. No hay donde perderse. Ya. Hablamos de comoriencia y premoriencia como parte importante de la herencia, ¿no? Para efectos jurídicos de herencia. Ya, esta parte no lo vamos a dejar así. Sé que es importante, pero pienso que esta parte es más fundamental, ¿sí? Y ya lo hemos dejado claro también. Ahora, lo siguiente que debemos aquí tomar es qué artículos hemos estado utilizando para esto. Es decir, el artículo 1 y 2 del Código Civil. Muy bien. Hemos realizado un análisis lo más profundo posible, con ejemplos lo más claros posibles, ¿no? Para entender lo que es la personalidad. Ahora, vamos a pasar a la mayoría de edad. Sin embargo, esta parte voy a utilizar la edición de audio y edición de video y lo vamos a remodificar para hacer solo un video, ¿ya? Vamos a tratar de hacer que el video no sea muy largo, pero sí lo más completo posible. Dicho eso, ponemos pausa o